8 de la mañana con 6 minutos, estamos en Colombia, estamos en tiempos de cambio. También recuerden las plataformas de Colombia Digital, tiempos de cambio, polémica Jaime Peña, y también en la página de lo mejor del deporte también, para que tengamos la oportunidad de que no solo nos escuchan por esta cadena de emisoras Colombia en 98.7 frecuencia modulada 760 AM, sino también que si anda en su teléfono y todos nos puedan escuchar y ver. Esta mañana hemos invitado al doctor Eli Feinsack porque hace días no conversamos, y como yo le comentaba a él, como economista que es, que generalmente, y hemos visto, se le ha dado mucho énfasis a la parte médica y todas las medidas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya es hora que vayamos retomando un poco, tal vez lo más importante, que se va a hacer en la parte económica. Los saludamos, don Eli, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, don Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un honor estar con usted y con su audiencia. Don Eli, esto es un reto para ustedes los economistas, que ahora no solo a los científicos, a los médicos y a los políticos, sino que en esta situación que pocas veces la humanidad lo ha pasado, como fue en la depresión en los Estados Unidos, también los economistas van a jugar una parte muy importante, y ya lo están haciendo, y lo vemos en las recomendaciones que le están haciendo el grupo de economistas en Estados Unidos al presidente Trump, y me imagino que en los otros países también, ¿qué medida? Pero hay una pregunta primero: ¿por qué en la economía hay distintas aristas o distintas filosofías entre los economistas? No todos piensan igual, sino que hay como doctrinas económicas, ¿verdad? Sí, es un bonito punto de partida. En realidad la economía no es una ciencia exacta, ¿verdad? Desde el momento en que usted trata con seres humanos, y cualquier decisión que usted tome como gobernante, cualquier recomendación que uno haga como economista, hay que tomar en consideración que al final de cuentas son personas las que van a reaccionar de una u otra manera. De hecho, en economía, algo que se estudia bastante es cuáles son las señales que las diferentes políticas envían y cómo reaccionan las personas ante esas señales, ¿verdad? Y entonces hay diferentes escuelas de pensamiento por diferentes causas, ¿verdad? Para empezar, don Jaime, si usted, y esto es mucho más filosófico, pero si usted piensa que las personas son malas por naturaleza, sus creencias económicas van a ser diferentes de que si usted piensa que las personas son buenas por naturaleza, porque de ese hecho depende cómo cree usted que van a reaccionar las personas ante diferentes decisiones de naturaleza de política económica, o a veces decisiones políticas que en teoría no tienen nada que ver con la economía. Y entonces hay diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a si las personas actúan siempre de manera racional, pensando en la maximización de sus beneficios económicos, si hay otros factores, por ejemplo, a mí me produce satisfacción ayudar, por ejemplo, entonces no necesariamente voy a ir a maximizar mis ganancias, voy a tratar de tener un equilibrio entre, digamos, en mi carrera profesional, conseguir los recursos suficientes para tener una vida cómoda, y dedicarle un buen poco de tiempo a ayudarle a otra gente o a preservar a los animalitos en la naturaleza o lo que sea, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva de un economista que piensa que todo tiene que ser decisiones económicamente racionales, a veces no se entiende por qué alguien va y se amarra a un árbol en el Amazonas en vez de estar trabajando en la oficina, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores por los cuales hay diferentes escuelas de pensamiento, pero ¿cómo se llama? Todo se resume o todo se debe a que estamos lidiando con seres humanos. No somos autómatas, cada uno reacciona de otra manera, cada uno tiene diferentes motivaciones. Hay gente más religiosa, hay gente menos religiosa, etcétera, ¿verdad? Y entonces todo eso
incide al final de cuentas en cómo reacciona la gente. Habiendo dicho eso, y siendo que la economía no es una ciencia exacta, no por eso dejan de existir ciertas, yo diría, leyes de la economía, ¿verdad? Las leyes de la oferta y la demanda, lo más básico que uno puede estudiar en la economía. Si por algún motivo la producción de un bien o servicio decae y la demanda no ha cambiado, eso va a provocar que el precio de ese bien crezca, ¿verdad? Porque si la gente sigue demandando ese producto, pero la producción cayó, por ejemplo, por un huracán, pues la gente que quiere consumir eso está dispuesta a pagar más por conseguirlo, ¿verdad? Entonces hay ciertas leyes de la economía que se cumplen independientemente de qué línea de pensamiento tenga usted. Lamentablemente hay ahora en ciertas escuelas de pensamiento de la economía un desprecio por esos principios básicos de la economía que los lleva a hacer propuestas que uno dice, bueno, estos carajos no entienden de la misa a la media, ¿verdad? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Don Eli, le decía esto porque una cosa es un economista que ve la economía como un académico, como un teórico, que no tiene ese concepto, digamos, no es que esté involucrado en la política, porque en la política se conoce la realidad nacional y usted ha estado involucrado, entonces conoce y ha hecho giras en cuestión conociendo el país y el pensamiento, y que es que muy fácil los académicos en la economía, desde un escritorio y según los libros, hacer las recomendaciones. Ya vimos algunas que han creado roncha, ¿verdad? Y la reacción de los sindicatos y todo. Pero ¿no le parece que en estos momentos se deben conjuntar las dos partes? Que las soluciones económicas también deben llevar ese conocimiento de la realidad política del país o de cualquier país. No, definitivamente, a ver, uno no puede de ninguna manera despreciar el conocimiento desarrollado por la academia, ¿verdad? Entonces, los economistas académicos son muy importantes porque a veces tienen una comprensión de conceptos superior, ¿verdad? Pero un economista que solo se ha dedicado a la academia toda la vida, de la misma manera que un economista que toda la vida ha estado sentado tras el escritorio de burócrata, son economistas que tienen visiones muy parcializadas de la realidad, ¿verdad? Y no es lo mismo estar ahí afuera teniendo, por ejemplo, un negocio de consultoría, que hay meses que uno consigue 5 contratos y le va súper bien, y después hay 4 o 5 meses que uno no consigue un solo contrato, ¿verdad? Entonces no es lo mismo estar así que estar sentado en un escritorio de la Universidad de Costa Rica produciendo investigación muy interesante. Yo soy asiduo consumidor de esa investigación, pero bueno, cuando usted está ahí ganándose un salario de 7 millones de colones, el salario le cae sin importar qué, coronavirus, no coronavirus, tiene que trabajar desde la casa, puede trabajar desde la oficina, lo que sea, su visión de mundo es muy diferente de la visión de mundo de los economistas que tenemos calle, ¿verdad? En este momento creo que hay que convocar a lo mejor del campo, de la economía de Costa Rica, para poner las cabezas a trabajar en conjunto, y eso implica economistas de universidad, economistas de gobierno y por supuesto economistas que tengan experiencia empresarial y que estén en la calle, en el día a día, luchándola para conseguir su sustento, ¿verdad? Creo que todos podemos aportar diferentes cosas. Estamos ante una crisis inédita. Lo que estamos viviendo, no hay nadie en el mundo vivo hoy que lo haya vivido. Podrá haber gente que hace 100 años que haya estado viva y que haya pasado por la pandemia de la influenza española, pero no tenían la edad para entender lo que estaba sucediendo, ni los conocimientos. Probablemente eran niños muy pequeños que ya hoy superan los 100 años de edad.
O sea, no hay nadie que tenga la experiencia práctica de decir, bueno, yo viví una cosa similar. La crisis económica que se avecina no se puede comparar con la crisis de hace 11 años, la del 2009, no se puede comparar con la Gran Depresión de 1930, porque tiene naturalezas muy distintas. Las anteriores fueron crisis estrictamente económicas, nacidas en diferentes realidades de la economía de su momento o decisiones políticas de la economía de su momento. La crisis que vamos a enfrentar ahora es una crisis que se origina única y exclusivamente en la pandemia y en las consecuencias de la forma de atacar esa pandemia, que es el aislamiento social, el parar por completo sectores de la economía, etc. Pero a diferencia de otras crisis, que normalmente en otras crisis lo que pasa es que la gente pierde confianza, la gente deja de consumir y se genera como un círculo, desde un círculo virtuoso, más bien un círculo vicioso, donde yo consumo menos, entonces las empresas despiden trabajadores, al despedir trabajadores ellos consumen menos porque se quedan sin ingresos y entonces se va creando como una bola de nieve pero negativa. Y eso es lo que se llama un shock de demanda. O sea, son crisis que surgen porque la gente en algún momento deja de confiar en el sistema y deja de gastar plata. En este momento, el shock de demandas es por obligación y no por pérdida de confianza. Es porque nos han mandado para la casa, porque es la forma de combatir la crisis, pero simultáneamente tenemos un shock de oferta. La economía está parada y no por decisión de los empresarios, o no porque los empresarios hayan perdido la confianza, sino porque nuevamente las medidas de distanciamiento social obligan a tomar ese tipo de decisiones. Y entonces no es lo mismo enfrentar una crisis cuando el aparato productivo está más o menos funcionando bien que enfrentar una crisis cuando el aparato productivo está detenido, y con cada día que pasa detenido son más las empresas que van falleciendo, porque cada día que pasa quiere decir que hay menos empresas capaces de soportar cerradas, teniendo costos fijos, teniendo planillas, teniendo un montón de cosas, sin tener los ingresos, ¿verdad? Yo creo que en la humanidad, en la historia, por los años que uno tiene, nunca se había paralizado, ni aún en las dos guerras, que el mundo se hubiera paralizado en la forma como se ha paralizado las economías, en el punto de vista económico y en los otros factores. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. De hecho, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban directamente involucrados en la guerra, el problema que tenían era que no había suficiente capacidad productiva para construir todas las armas que ellos necesitaban para su esfuerzo de guerra. Y entonces la decisión no fue parar la economía, la decisión fue básicamente secuestrar las fábricas para dedicarlas a producir armamento. Y entonces, qué sé yo, las fábricas de televisores de pronto las reconvertían en armadoras de ciertos tipos de armas, etcétera. Entonces, lo que era producción civil se desvió hacia la producción militar, pero el aparato productivo siguió funcionando en buena medida, ¿verdad? Por supuesto, cuando había bombardeos en Londres o lo que sea, había que parar la producción por unos días, etcétera, pero en términos generales la economía británica seguía funcionando, ¿verdad? Más allá de que la ciudad tuviera que parar por unos días por los bombardeos de los nazis, etcétera. Entonces, son situaciones muy distintas. Aquí tenemos al sector productivo parado. Alguna parte de ese sector productivo, en efecto, se han tenido que reconvertir. En algunos países del mundo están poniendo a empresas, o las propias empresas se han ofrecido, ¿verdad? Empresas fabricantes de vehículos ahora están construyendo respiradores artificiales. Empresas productoras de licores o de perfumes ahora están produciendo alcohol en gel o alcohol para hospital o lo que sea, ¿verdad? Pero buena parte del sector productivo a nivel mundial está parado, está completamente parado, y eso sí es una situación inédita. Don Elín,
¿no le parece que en esta pandemia, yo no sé, la vez pasada conversábamos y que hay algún concepto tal vez que se está pareciendo mucho y que lo comentamos en radio, de que para el paquete fiscal se asustó demasiado al costarricense, a la economía, que el país estaba a punto de irse al despeñadero, ¿se acuerda que conversamos? Entonces entró un pánico colectivo que trajo de esta falta de liquidez en la calle, que la gente no quería regar, y aún cuando empezó esta situación el país se había nivelado en la parte económica porque había perdido confianza. Muchos se preguntan, nos preguntamos si también siendo una enfermedad tan contagiosa, pero con la mortalidad baja y todo, también no se ha magnificado demasiado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la acción de los científicos, usted es político también, de los científicos, de los laboratorios, no va muy despacio. Están jugando un papel muy protagónico ellos, los doctores y todo, muy lento, como no ha sido con las otras epidemias como el HN1, el SARS, no este SARS sino el anterior. No lo ve muy lento y uno se molesta que la primera potencia del mundo en el económico, como se dice, en poderío de todo, también está siendo azotada en una forma y todavía va muy lenta la reacción. A ver, en cuanto al tema de la mortalidad, si es baja o no es baja, yo creo que es una reacción humana natural querer proteger su propia vida, ¿verdad? Entonces, cuando se da una situación por las causas por las que se haya dado, y ahora entramos a esa segunda parte de su pregunta, pero cuando se da una situación como esta, donde uno ve que es una enfermedad que a la mayoría de la gente le da como una gripe común, leve, pero al que le pega duro, ¿verdad? Y entonces, al que le pega duro, el riesgo de muerte es elevado y uno no sabe, al final de cuentas, si uno es al que le va a pegar duro o al que no le va a pegar duro. Entonces hay una reacción humana natural a querer preservar la vida humana prácticamente que a cualquier costo. Entonces, yo no creo que el coronavirus sea una enfermedad de mortalidad tan baja. A ver, cuando uno dice, no, es que solo se mueren 100 por millón, bueno, pero resulta que esas tasas de mortalidad del coronavirus son de 10 a 30 veces mayores que las de la influenza común, ¿verdad? Solo que la influenza común tiene 100 años de estar dando vueltas por el mundo y entonces contagia a más gente de la que ha contagiado hasta ahora el coronavirus, ¿verdad? Pero si el coronavirus lo enfrentáramos con teorías de no hay que hacer nada, dejemos que la gente se enferme para que adquiera inmunidad, entonces probablemente no estaríamos hablando de 200,000 muertos alrededor del mundo, ya a estas alturas estaríamos hablando de algunos millones de muertos al mundo, sobre todo considerando, don Jaime, que la mortalidad del coronavirus se incrementa en la medida que colapsan los servicios de salud, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Es que si usted tiene un montón de gente enfermándose al mismo tiempo, los servicios de salud no dan abasto. Y con respecto al otro que usted me decía, ciertamente, o sea, uno ve la reacción, hay dos países, bueno, en realidad hay varios países que uno dice, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué les está pasando por la mente a la hora de tomar decisiones? El primero que hay que señalar es China, sin lugar a dudas. China, ya hay bastante evidencia acumulada de que China sabía que algo estaba pasando desde mediados de noviembre, que sabía desde finales de noviembre o principios de diciembre que esto era una enfermedad epidémica, aunque todavía no la tuvieran identificada exactamente qué era, ¿verdad? Y en vez de publicarlo para que los países pudieran prepararse y tomar medidas, y en vez de tomar sus propias medidas, lo que hicieron fue acallar, o sea, esconder la información, actuar como que si nada estuviera sucediendo,
para cuando ya tomaron la decisión de cerrar la ciudad de Wuhan a finales de diciembre o principios de enero, ya la situación se había salido de control. Pero no solo se había salido de control, una ciudad que tiene mucho intercambio con el resto del mundo. Y entonces, durante noviembre, diciembre, siguieron habiendo viajes internacionales entrando y saliendo de Wuhan. Y entonces se esparció el virus por todo el mundo. El segundo país que uno realmente no entiende es Estados Unidos, ¿verdad? Porque de ello uno asume potencia mundial con algunos de los mejores científicos del mundo, centros de investigación de primer nivel, recursos económicos sobrados, etcétera. Bueno, lamentablemente están gobernados por un bufón irresponsable que no ha querido escuchar el consejo de los científicos. Ya lo que pasó esta semana para mí es el acabose, ¿verdad? Un tipo prácticamente sugiriéndole a la gente que se tome un trago de cloro para que se limpie por dentro, ¿verdad? Ya eso deja de ser payasada, ya eso raya en la estupidez, ¿verdad? Y entonces la reacción del país fue desorganizada, sin preparación. También hay evidencia de que Estados Unidos tenía información desde la segunda quincena de noviembre de que algo estaba sucediendo en China y no se lo tomaron en serio, no tomaron las decisiones para proteger a su propio país, ni para advertirle al resto del mundo tampoco, ¿verdad? Entonces, realmente es lamentable, ¿verdad? Porque el mismo país con los mismos recursos, con un gobernante más serio y mejor preparado, probablemente hubiera enfrentado esta situación de una manera muy diferente y hoy estarían lamentando menos muertes o en una situación diferente. Y por supuesto, bueno, podemos hablar de España, podemos hablar de Italia, que nuevamente fueron países que... Yo señalo a Estados Unidos en segundo lugar, porque Estados Unidos tuvo tiempo de ver lo que estaba pasando en España y lo que estaba pasando en Italia, porque digamos que la ola llegó a Estados Unidos después, ¿verdad? Tal vez Italia, que fue, digamos, el segundo país después de China, ¿verdad? Que sufrió una ola, un embate del coronavirus. Tal vez Italia podría usar la excusa de no sabíamos y no estábamos preparados, ¿verdad? Pero ya España, viendo lo que pasó en Italia, Estados Unidos viendo lo que pasó en España e Italia, además viendo cómo lo manejaron los coreanos y cómo lo manejaron los taiwaneses, cómo lo manejaron con relativo éxito estos países mucho más cerca de China, que no hayan adoptado las medidas necesarias, bueno, me parece que es producto de liderazgos muy pobres en España, definitivamente, en Estados Unidos, ni hablar con la clase de payaso del presidente, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos lo que vemos. La reacción ha sido lenta, pero yo no diría que es de la comunidad científica y de los laboratorios y qué sé yo. Desarrollar medicamentos y tratamientos y vacunas para una enfermedad completamente nueva no es algo que sucede de la noche a la mañana. Normalmente se habla de año y medio o 2 años para poder producir una vacuna, siempre y cuando sea posible, o sea, para el ser humano, adquirir inmunidad contra la enfermedad, que no está del todo claro. Se habla de que ya hay casos de personas que tuvieron el coronavirus, que dieron ya negativo en los exámenes y al tiempo vuelven a dar positivo, o sea, que vuelven a desarrollar la carga viral en el cuerpo. Y si es así, no hay vacuna que sirva, ¿verdad? Así es. Bueno, pero, don Eli, yo lo he dicho con los comentarios con nuestros compañeros, doctor Freddy Pacheco, que es biólogo, y el exministro de Comunicación, don Carlos Robercia, y yo les decía de que uno se molesta si el hombre y la modernidad y la tecnología han sido capaces de poner una nave en Marte y traerla de regreso y todo. ¿Cómo es posible que en la parte médica no hemos podido todavía? Cuando dicen año y medio de una vacuna, es frustrante para la gente, es desmotivante. Pero, don Elín, hicimos el compromiso que íbamos a aprovechar el programa Polémica de 1 hora pico
para entrar de lleno a la parte económica. Pero quería comentarle lo siguiente. Escuchaba ayer al señor presidente de la República, pues de pedirle que nos unamos, que esto es un solo país, es cierto, y que parece que está molesto por lo que dijo, de que hay unas reacciones que él ve como buscando un fondo político. Yo no creo. Me parece, y en mi opinión, no sé la suya, que en estos momentos los pensadores del gobierno no tienen el monopolio de la verdad y deben escuchar en la parte económica y en la parte de salud también las observaciones que puedan hacer desde el otro lado, fuera del gobierno y todo. Y en la parte económica me parece que como economistas ustedes también pueden escribir o en las redes y todo, algunas ideas, algunas han salido a los medios, pero no debe molestarse el presidente, porque más bien todos unidos, pensando todos, los economistas, la parte de salud, podemos mejorar. Decía al inicio del programa que si hay que ponerle una nota a este pueblo, hay que ponerle un 9,95, ¿verdad? Esa es la reacción. No sé, como lo conversábamos, si se hicieran masivamente las pruebas, aumentarían los casos. No sabemos, yo no creo, porque se cerraron rápido las fronteras después del primer caso y nos aislamos, pese a que ayer siguen entrando desde Nicaragua muchos refugiados o que se vienen para acá. Así que tenemos el compromiso para hablar la parte económica. Tal vez hoy hemos estado hablando un poquito general en la parte política, don Eli. Uh-huh. Sí, bueno, y todo gusto hablamos de la parte económica también, pero yo creo que usted nota algo muy importante y estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Me parece que el presidente comete un error, y un error grave, al tratar de silenciar a otras voces. Somos un solo país, lo cual no quiere decir que siempre hayamos estado totalmente de acuerdo. Siempre ha habido divergencias, de eso se trata la democracia. Y el respeto de las diferencias es un valor que no podemos sacrificar en el altar del coronavirus, ¿verdad? No solo que el gobierno no tiene el monopolio de la verdad, estamos ante una enfermedad inédita. Tenemos un excelente ministro de salud, que es un epidemiólogo, que está haciendo una magnífica labor, pero no es un experto en COVID-19, porque en el mundo no existen expertos en COVID-19. Es una enfermedad que tiene 3-4 meses de existir, ¿verdad? De la misma manera que en economía no hay ningún experto en crisis de esta naturaleza, donde hay el doble shock de demanda y de oferta simultáneamente, y que además las soluciones no dependen enteramente de decisiones económicas o de cuestiones económicas, sino que van a depender finalmente de que las autoridades sanitarias permitan empezar a relajar el confinamiento y otras medidas restrictivas que se han tomado. Y otra cosa muy importante, don Jaime, hoy por hoy, si usted me pregunta a mí por el ministro de Hacienda, yo le tengo que decir, a mí no me ha gustado la labor del ministro de Hacienda. Pero si usted me pregunta mi opinión de él como profesional, le tengo que decir que es un profesional magnífico, con una preparación impecable, con una experiencia muy pertinente. Él, mientras trabajaba en el Banco Mundial, precisamente se dedicaba a ayudarle a los países a hacer programas de reactivación económica, programas de recuperación económica, promover el crecimiento económico, etc. Entonces, una persona que si usted le dice, dedíquese a eso, él perfectamente le puede diseñar un plan de reactivación económica para el país. Pero hoy por hoy, don Rodrigo Chávez tiene que estar todos los días viendo a ver de dónde saca plata hoy para pagar planillas la próxima semana, y de dónde quitó la plata para pagar las planillas de la próxima semana, ¿cómo hago para devolverles la plata? Porque tienen que pagar a sus proveedores, hay que cubrir otros gastos, de dónde saca plata para darle los subsidios a la gente, etc. O sea, él está en el día a día agobiado, no solo él,
el ministro de Salud, muchos funcionarios públicos están atendiendo la crisis y no tienen tiempo de sentarse a pensar estratégicamente, ¿verdad? Porque el gobierno debería tener a alguien, y ese alguien no necesariamente tiene que ser un funcionario del gobierno o no exclusivamente funcionarios de gobierno, lo que hablábamos hace un rato. Deberían de invitar expertos en todas las áreas, en el área de la salud pública, en el área de la economía, en el área de la sociología, porque aquí se va a dar una crisis social, aparte de la crisis económica, una crisis social muy significativa, ¿verdad? Entonces, invitar expertos de academia, de gobierno, de la empresa privada, del sector privado, etcétera, de la sociedad civil en general, para sentarse a pensar en una estrategia de salida, ¿verdad? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar? ¿Cómo hacemos para, en el momento en que las autoridades sanitarias lo permitan, empezar a reactivar la economía? ¿Cuáles sectores van a ir primero? ¿Cuáles sectores van a ir después? ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son las restricciones que se van a imponer? Por ejemplo, se pueden abrir los restaurantes, pero solo al 50% de su aforo. Bueno, pero ese tipo de decisiones hay que tomarlas y hay que planificarlas, y en Costa Rica eso da la impresión de que no se está haciendo. Así como todos los días hay una conferencia de prensa donde nos anuncian cuántos casos nuevos hubo de coronavirus, cuántas personas se recuperaron, cuántos fallecidos hay. También nos anuncian a cuántas personas le pusieron multas por violar la restricción vehicular, pero usted no ve que nos vayan diciendo, que nos den un cronograma. Creo que la gente necesita información para empezar a planificar la salida de esta situación. Entonces nos empiezan a decir, no, mire, en vez de decirnos el 27 de abril vamos a hacer un anuncio, deberían hacer el anuncio de una vez, agarrar y decir, mire, a partir del 27 de abril vamos a relajar tales cosas, tales otras las vamos a dejar igual. El 3 de mayo vamos a relajar estas otras cosas, y poquito a poco que la gente sepa cuál es el cronograma para que se ordene y se organice para empezar a planificar la salida de esto. Ahí es donde yo siento que el gobierno está fallando. Me parece, y ya para entrar en economía, ¿verdad? Me parece que, ¿cómo se llama? No hay una visión de conjunto de la situación de Costa Rica. Es que no podemos olvidar que el país estaba inmerso en una crisis fiscal muy significativa cuando nos agarró desprevenidos el coronavirus, ¿verdad? Y que ahora esta situación del coronavirus tiene varios efectos. El primero es la actividad económica se cayó. Al caerse la actividad económica, se cae la recaudación del gobierno. Pero por otro lado, la atención de la pandemia tiene costos muy elevados, no solo en la parte médica sanitaria, de compra de respiradores, equipo de protección personal, etcétera, sino también en la parte social, estos bonos y las ayudas que se están creando para ayudarle a la gente son muy caros, ¿verdad? Y en la parte económica también va a haber que hacer inversiones importantes, inversiones significativas para ayudarle a la economía a recuperarse. Entonces tenemos una caída de la recaudación del gobierno y un aumento significativo del gasto del gobierno. Pero ya la situación fiscal del país era caótica antes de empezar. Y entonces usted no puede simplemente estar pensando en el corto plazo, en cómo hago para pagar planillas a fin de quincena. Usted tiene que estar pensando en cómo hago para enfrentar esta crisis del coronavirus hoy, sin hipotecar el futuro del país por los próximos 30 años, como se hizo en 1980, con la crisis de 1980. Recordemos la famosa generación perdida, que fue la generación que en esos años estaba estudiando en la escuela y el colegio. El 50% de los niños que estaban en la educación formal tuvieron que abandonar sus estudios y nunca los pudieron completar. Y estas son las personas que son de mi generación. Yo estaba en el colegio cuando se desató la crisis de 1980. Es la gente de mi generación que al no poder concluir sus estudios, nunca se pudieron beneficiar de las reformas económicas que se adoptaron después. La promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera, la atracción del turismo extranjero. Todo eso requiere, por ejemplo, dominio de idiomas.
En el campo de las zonas francas usted tiene que tener, por lo general, dominios en áreas técnicas, matemáticas, etcétera, que si usted no completó los estudios, lamentablemente no los tiene. Entonces, esa generación perdida, que hoy es gente entre los, digamos, 45 y 55 años, que son el grueso de los desempleados que no tienen concluida su educación formal, etcétera, que no tienen acceso a los mejores puestos de trabajo que genera la economía costarricense, ¿verdad? Todo eso es consecuencia de medidas que se tomaron en su momento o de medidas que se dejaron de tomar en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos hoy en el 2020 para enfrentar la pandemia con sus enormes costos sin hipotecar el futuro del país? Ahí es donde yo no siento que el gobierno la tenga clara. Así es. Don Eli, nos quedan unos 6-7 minutos, porque el corte debíamos haberlo hecho a las 7:30. Pero yo le decía por teléfono que yo lo vi en carne propia. Me parece que el sistema financiero privado y estatal no está poniendo la cota de sacrificio en el campo económico que otros lo están haciendo, otras empresas que están tratando de mantener a sus empleados. Y estábamos tratando de conversar esta mañana con don Javier Quiroz, que es una de las empresas que mayor empleo tiene o ha tenido por las distintas empresas que tiene él. Pero me parece que ha sido como un maquillaje, un saludo a la bandera. Y yo le conté en lo personal lo que viví con esa entidad financiera. No sé, me parece que no cree que pueden haber aportado más. Haber abierto una línea de crédito personal rápido, con garantía, lógicamente, pero no quieren arriesgar mucho patrimonio. Aún los ven del Estado. Ayer el exministro Lizano decía que la banca de desarrollo tenía 58 mil millones de colones y no se ve que lo estén poniendo al servicio de los costarricenses. Este último tema, porque mañana va a estar picante, lo de los temas económicos, las medidas del gobierno, si han sido rápidas, lentas, suficientes o insuficientes para ayudarle a esa gran parte de la población que la está ya viviendo y la va a vivir peor. Don Eli. Sí, a ver, los bancos tienden a ser instituciones muy conservadoras porque, bueno, al final de cuentas, les toca cuidar el dinero de sus inversionistas, pero también el dinero de sus clientes, ¿verdad? Y para los bancos una situación como esta es muy delicada porque implica, por un lado, que muchos de sus deudores dejan de pagarles, ¿verdad? Y también muchos de sus ahorrantes empiezan a retirar esos ahorros porque no tienen, se quedaron sin trabajo, sus ingresos se han visto reducidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, les provoca situaciones de, digamos, tensiones de liquidez, ¿verdad? De falta de liquidez. Retiran los depósitos a plazo, ¿verdad? También me imagino. Sí, o sea, a ver, dependiendo de la situación de la persona o de la empresa, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Si usted se quedó sin trabajo y tiene una cuenta de ahorros o un depósito a plazo, va a ver cómo hace para liquidar ese depósito a plazo antes de su vencimiento para poder sobrevivir mientras dure la situación de desempleo, ¿verdad? Pero entonces los bancos son tremendamente conservadores en ese sentido, ¿verdad? Y están enfrentando situaciones complicadas, lo cual, por supuesto, no los excusa en casos como el que usted me comentó por teléfono, ¿verdad? De una absoluta ausencia de empatía, ¿verdad? Porque al final de cuentas uno dice, bueno, si los bancos actúan en su propio beneficio o su propio interés, el interés del banco es que los clientes sobrevivan. Una cartera de crédito de un banco, una cartera de crédito que no está sana en un banco, es un problema serio para el banco. Al banco de nada le sirve ir a recogerle a usted la casa, sobre todo en una crisis que puede ser prolongada. Bueno, esa casa
tiene un costo elevado de mantenimiento, hay que darle seguridad para que no se la desmantelen, etcétera, etcétera. Y el banco no la va a poder vender mientras no se supere la crisis, ¿verdad? Entonces, quedarse con esos activos tampoco es el mejor interés del banco. Y por eso los bancos aceptan, a veces a regañadientes, a veces con algo de buena fe, pero aceptan hacer estas readecuaciones de los créditos. Lo otro que hay que entender, don Jaime, es que se les han presentado millones de casos, ¿verdad? Y entonces no siempre tienen la capacidad de reaccionar tan rápido como la gente quisiera, ¿verdad? Porque recordemos que estamos todos, aquí sí podemos decir que estamos todos unidos, estamos todos juntos en esto, porque estamos todos sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, ¿verdad? Y entonces, cuando el banco tiene al 75-80% de su cartera de clientes pidiendo readecuaciones de una u otra naturaleza, se complica. Un banco, por ejemplo, no puede agarrar y decir, bueno, todos los tarjetavientes no me paguen por 3 meses, porque si yo no he perdido mi empleo, yo mantengo mis ingresos, yo no tengo ningún motivo para dejar de pagar mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Y por el contrario, si me dan ese beneficio a mí, es una complicación de liquidez aún mayor para el banco, ¿verdad? Insisto, todo esto para entender el contexto, sin justificar que efectivamente yo he oído de varios casos de clientes de bancos que se sienten defraudados porque no han encontrado la buena voluntad de los bancos para ayudarles a superar esta situación. Y rápidamente para concluir en 30 segundos, mañana, los bancos en el sector estatal y privado, como lo decía el exministro Lizano, presidente de la Cámara de Agricultores, creo, que hay 58,000 millones y no se ve la disposición de colocarlos para reactivar la economía. Y en los créditos personales, yo no he escuchado a los bancos del Estado decir, bueno, vamos a abrir una línea de crédito con pocos requisitos, rápido, con algún tipo de garantía, que es lógico, algo que lo respalde y todo, pero no han dicho mutis, don Eli. Yo tengo entendido que Banca para el Desarrollo tiene bastante más que 58,000 millones de colones. No he revisado las cifras últimamente, pero tengo entendido que tiene 3 o 4 veces esa cantidad de dinero. Y ciertamente, a ver, Banca para el Desarrollo es uno de esos bebés que nacieron con montones de dificultades y nunca los logra superar. Porque Banca para el Desarrollo existe desde hace años y todo el mundo habla de ella y varios gobiernos han dicho nosotros vamos a arreglar la Banca para el Desarrollo y al final de cuentas pareciera ser que son cosas que se crean para el discurso político pero no para realmente ayudarle a la gente. El tema, bueno, usted decía que por supuesto que con garantías, el tema de las garantías muchas veces es el problema, ¿verdad? Porque usted es un pequeño agricultor, usted es una señora que tiene una máquina de coser en su casa y usted quiere una pequeña inversión para poder montar un tallercito de costura para ofrecer servicios en su barrio. Pues, tal vez usted no tiene ninguna garantía, ¿verdad? Y entonces en muchos países el enfoque que se le da a la Banca para el Desarrollo es precisamente otorgar garantías para que los bancos comerciales le puedan prestar a usted el dinero, ¿verdad? Entonces a veces es un problema de enfoque, porque aquí tenemos un enfoque siempre asistencialista de, mira, ahí está esa plata disponible para líneas de crédito con tasas preferenciales, pero las condiciones del crédito son como las de cualquier otra persona. Hipotéqueme la casa, el carro, todo, y si usted no tiene casa ni carro, no tiene cómo acceder a eso. Y en Banca para el Desarrollo, que lo que queremos es ayudarle a la gente que no tiene esas cosas para hipotecar. Nos vemos y nos escuchamos mañana en la noche para hablar de las medidas exactamente hasta el momento que ha tomado en el campo económico el gobierno para ayudar y si han sido muy efectivas, rápidas o tardías en relación con otros países que yo sé que usted está muy enterado. Gracias, doña Eli, con el doctor Eli Feinsack, y mañana nos vemos y escuchamos, ¿le parece? Muchas gracias, don Jaime. Gracias a todos nuestros queridos oyentes de Colombia y que nos han visto por video en Colombia Digital. Nos vamos a la última parada, don Roberto, y muchas gracias
por acompañarnos esta mañana.